Bendiciones, bienvenido una vez más a este canal Una Cubana en África. Si no me conoces, mi nombre es Kenia y soy una cubana que se encuentra viviendo en África. Ahí está la gata diciendo que le abra la puerta. El videito de hoy es domingo y el videito de hoy es un videito eh, que voy a estar dejando una lista de reproducción para estos temas que son espirituales. Porque voy a seguir haciendo 2 o 3 videos al respecto de la espiritualidad, porque el videito último que yo estuve haciendo, donde desgraciadamente tuve un sueño que se hizo realidad, un sueño triste que se hizo realidad, y hubo una suscriptora que se interesó en el tema y me dejó parte de sus experiencias. Déjeme ver con la gata un momento. Disculpe. Ya, dale. Aquí está. Ahorita la van a ver aparecer en la escena. En nada. En 2, 3, 3, 2, 1. Ay, Dios mío. Tremenda mala crianza que se trae. Bueno, entonces, tenemos una nueva espectadora de video. La suscriptora estuvo muy interesada en este tema y por supuesto voy a estar haciendo varios videitos de mis experiencias. Cabe resaltar que todo lo que yo diga aquí es genuinamente cierto. Muchos tengo evidencias que las voy a estar dejando aquí, o sea, en el momento que sucedía yo las estuve escribiendo para que vieran y el contexto del año y eso. Esta primera que voy a estar hablando, desgraciadamente, fue una de mis primeras experiencias que yo ni estaba consciente de que yo tenía ese don. Y fue muy jovencita yo. Yo tenía unos 17 años, 16, 17 años. Me encontraba viviendo en Cuba y recuerdo que estaba, oye, recuerdo que yo vivía en un barrio de La Habana y los vecinos de al lado de mi casa tenían 3 hijos. Ajá, yo estaba casi recién mudada para ese lugar, vivía con mi mamá y con mi papá. Mi hermano estaba casado ya y estaba viviendo en otro lugar de Cuba. Entonces, los vecinos de al lado eran 2 personas mayores, un matrimonio un poquito mayor que mis padres, y tenían 3 hijos, un varón y 2 hembras. Había uno que era militar, otra que trabajaba en el banco y otra también que trabajaba en el banco. Cuando aquello yo no trabajaba en banco todavía. Entonces yo me llevaba muy bien con ese matrimonio, con el matrimonio mayor. Y mi mamá y mi papá también se llevaban muy bien. Los hijos no vivían con ellos porque estaban casados cada uno. Ellos vivían solos. Eh, Sucedió un día que la hija menor se separó de su esposo, que estaba casada legalmente, y fue a vivir para casa de sus padres. Yo no tenía todavía afinidad con esa muchacha. Cuando yo la conozco porque ella fue a vivir para allá, pero nunca conocía que fue su esposo. Pero como mi mamá y papá se llevaban, etcétera, etcétera, un buen día nos enteramos que, bueno, que se habían separado, que ella estaba viviendo ahí.
y que el muchacho estaba en el hospital, estaba hospitalizado, pero no sabíamos por qué. O sea, no teníamos esa confianza para saber por qué estaba hospitalizado. Bueno, sucede y acontece que pasan los días y pasan y pasan y pasan. Y un buen día yo empiezo a soñar con un muchacho que se me aparece en sueño y me dice, yo era el esposo de fulano, me dice así en el sueño. Y me estoy comunicando contigo porque para que tú le digas que yo acabo de fallecer y que siempre voy a estar con ella. Un mensaje así, un mensaje de despedida. Y yo en el sueño le dije, pero si yo a ti no te conozco de nada. Ah, me da el nombre de él. Me da en el sueño su nombre. Y yo le digo, pero si yo a usted no lo conozco de nada en el sueño, ¿no? Yo nada más conozco a fulana y a mengana y a la hija, pero que no tengo relación así con ella. Y entonces él me dice, pues sí, yo quiero que tú le digas eso porque yo acabo, era de noche, de madrugada, yo acabo de pasar a otra vida. Y entonces yo tenía una tía que ahora mismo ya no está en este plano, pero cuanto a aquello sí, y ella era muy espiritual, ella tenía sus dones, no sé, pero ella como que tenía clarividencia y cosas así. Y me aparece en el sueño mi tía, esa tía mía. Y yo le digo, tía, mira lo que está pasando, dice este hombre que se acabó de ir al otro plano, que no sé qué. ¿Será verdad eso? Y entonces dice mi tía, sí, es verdad. Él acaba de fallecer, ya él no está en este plano. Y el muchacho dice, bueno, para que me creas vas a ver ahora mismo como yo traspaso una pared, como que se... Y así hizo, traspasó una pared y se fue. Yo soñé eso, me desperté por la madrugada con ese sueño, y que sueño más raro, no sé qué, no le presté la más mínima importancia, cero importancia. Al otro día, yo me levanto temprano, como yo solía hacer desde jovencita, abrí todas las ventanas de mi casa y empecé a recoger estaba barriendo para empezar a limpiar. Y los vecinos míos, el patio eran las ventanas de mi casa, el patio de ellos, y ya 1,5 metros, 2 metros, comenzaba la casa de ellos. Y las casas eran muy similares, o sea, donde mismo estaba mi cocina, estaba la cocina de ellos también. Y ellos tenían teléfonos fijos. Y se escucha una llamada telefónica que la atiende la señora de la casa, la vecina. Y de buenas a primeras ella empieza a dar gritos y a decir, ay, no puede ser, que no sé qué. Y dice, fulano, le dice ella, miren esto. Ay, Dios mío, madre de Dios, qué plata más descarada. Dice, fulano acaba de pasar al otro mundo. Ella gritos y yo no sabía, pues no estaba la hija. Y cuando yo estoy escuchando eso, porque estoy ahí, estoy pegado casi una casa al lado de la otra, que escucho el nombre, me acordé del nombre del sueño, y no, ay. Y fue cuando yo caí en el sueño, porque yo sabía que el señor estaba, que el muchacho, que era joven, que el muchacho estaba hospitalizado, pero no sabía que estaba en fase ya de morir, ¿no? Esa información no la tenía. Y lo que hice fue que me senté en la silla del comedor con la escoba en la mano, así, como diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que yo me entero? ¿Cómo es que me dice eso? Él a mí que no me conoce de nada. Y yo no me llevo ni con la muchacha, porque con quien me llevaba era con los padres. Pero yo estaba perpleja, porque decía, ¿esto cómo puede ser? Si yo no lo conozco a él de nada. Quedé ahí en shock varios minutos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasó aquí? No entiendo nada. Se lo cuenta a mi mamá y mi mamá me dice, bueno, hija, algo tiene que ser, porque figúrate tú. Yo que tú se lo digo
vecina, a la mamá, para que se lo diga a la muchacha. Y yo, mami, ¿cómo yo le voy a decir eso? Mira, pero es que es una cosa sobrenatural lo que te acaba de pasar. Entonces yo cogí y di la vuelta, la llamé por el portal y le dije, mira, me ha pasado una cosa bien extraña. Esta madrugada y soñé esto y esto, pero yo no le presté atención. Y ahora cuando yo escucho que tú estás dando grito, que y escucho el nombre de él, que se había pasado al otro plano, yo quedé como que, wow, ¿qué pasó? Y ella se quedó y se me ella, ¿cómo era en el sueño? ¿Cómo era? Entonces yo le empecé a hablar en el sueño. Y es como era, y lo describí, tal cual era él. Lo que en el sueño yo lo veía gordito. Yo le dije, ah, no, pero no es delgado, es gordito. Dice ella, no, 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 él era delgado, pero el proceso que tenía, que estaba pasando, estaba hinchado. Así que por eso es que lo viste hinchado. Y yo me quedé, wow, qué fuerte. Y ella también se quedó en una pieza, aunque ellos tenían, iban a la iglesia y esas cosas, ¿no? Y creían en santos y esas cositas. Pero ella se quedó en una pieza también. Y entonces, yo le, bueno, yo lo que te vengo a decir esto porque no es normal. Y le pregunto, ¿y a qué hora falleció? Era la misma hora que yo estaba soñando. O sea, todo acordó perfectamente. De ahí en adelante parece que la señora se lo comentó a la hija cuando vino. Y la hija empezó a llevarse conmigo. Ella era mayor que yo, como 4 o 5 años. Y ella trabajaba, yo en ese momento no estaba trabajando. Después empecé a trabajar en un palacio de matrimonio. Y después hicimos muy buena amistad esa muchacha y yo. De hecho, yo fui, me llevó a casa de los padres del muchacho. Ellos se habían separado porque el muchacho tenía otra persona y esa otra persona había salido embarazada. Entonces ella se fue para casa de sus padres, pero automáticamente él cayó enfermo de una enfermedad en la garganta y falleció muy poco tiempo después, no duró casi nada. Ella lo iba a visitar al hospital, o sea, se siguió comunicando con los padres, pues se llevaba muy bien. De hecho, ella vivía en casa de él con sus padres. Y yo empecé a visitar los padres de él, a darle consuelo y eso. Estuve yendo a misa, le estuvieron haciendo misas a él. Ok, parece que ella le contó el sueño que yo tuve. Bueno, entonces, nada, de ahí nos hicimos uña y carne yo y ella. Y de hecho, yo trabajaba en el palacio después y ella se enteró que se estaban buscando cajeras bancarias y por ella fue que yo comencé por primera vez a trabajar en el banco. Pero muy fuerte, muy fuerte esa primera experiencia que yo tuve de que algo tenía que existir, porque si el muchacho a mí no me conocía de nada, ¿por qué me buscó a mí para dar el mensaje? Parece que él trató de dar el mensaje con alguien y las personas como que no, no sé. Yo sé que me escogió a mí de una manera inaudita, eso a mí nunca se me va a olvidar. Yo tenía 10 y pico de años y fue la primera experiencia fuerte que yo tuve con eso, así que yo dije, wow. Y no le hice mucho caso a eso, bueno, después de esa experiencia tuve otros sueños que se cumplieron y sobre todo noticias malas. Un sueño que yo tuve, que lo conté y yo dije, lo voy a contar para que no se dé y al final se dio. Pero bueno, entonces sí, fue una cosa con respecto a mí. No hay mal que por bien no venga, fue para mejor, después conocí personas mejores, etcétera, etcétera. Y de verdad que no le hacía mucho caso a esta situación. Eh, Soñaba sobre todo, tú sabes que eh, cada vez que alguien de mi familia salía embarazada, yo en el sueño veía el sexo que iba a tener. Y yo cuando estaban, que ni se sabía ni qué iban a hacer,
Decía, no, soñé tal cosa, que va a ser tal cosa. Y después cuando paría, resulta que sí, que era lo que yo había soñado. Wow, coincidencia o no. Y no le prestaba mucha atención a esas cosas. Un viaje soñé que una persona cercana a mí, que estaba embarazada, iba a tener hembra. Y se lo comenté a mi familia, no, va a ser hembra, que no sé qué. Pero bueno, no era una persona que viviera ni que fuera mi familia. Y cuando yo iba por la calle un día, me encuentro un vecino y me dice, fulana, ya sí, Clara parió, ah, sí, sí, ¿y qué fue? Y me dice, no, varón. Y yo dije, automáticamente yo dije, ay, me falló el sueño ahí. Dice, ¿qué varón ni varón? Fue hembra, disculpa, me equivoqué. Y wow, era hembra al final, lo mismo que yo había soñado. Y así, una amiguita mía de la infancia, en la pubertad, que después vivimos separadas y eso, ya nos separamos, la vida nos separó, pero hemos seguido, de hecho todavía seguimos comunicándonos. También estuve embarazada de un varón, pero yo no lo sabía. Yo le dije, ay, yo soñé que va a ser varón. Y fue varón, su único hijo. No ha tenido más. Y así. Entonces, señores, este es o sea, mi primer video con respecto a esto. ¿Y por qué lo hago? Porque los otros días, lo voy a estar dejando aquí, estuve hablando de esos sueños que tuve muy cercanos ahora y me quedé boquiabierta con lo que sucedió después. Y no solo yo, las personas, ay mamita, tienes una panza, mi amor, pero tienes una panza. Ustedes están viendo esto. Tú tienes una panza, mi vida, de felicidad y de gordura y de todo. Qué descara tú eres, mi vida. Ya está ya saliendo a acostar. Ayer por la noche salió, yo estaba en el cuarto. Y mi esposo salió a la comida a la perra y ella estaba por allá afuera. Mi esposo cuando fue a entrar le dijo, entra, pero nada, ella andaba por ahí. Y cuando yo salí del cuarto, la perra la estaba correteando por todo el portal. Y ella tratando de entrar, pero como la casa tiene malla, no podía entrar, pobrecita. Pero no se dejó hacer nada. Ya le abrí la puerta y entró. Qué feliz tú eres, ¿verdad? ¿Verdad, mi amor? Esto es otra señal de que sí existe algo. Esta es otra señal de que sí existe algo. Y estoy más que convencida. Porque ya no sé si ustedes ya lo han visto, que ella tiene un corazón allá atrás, que es natural de ella, no es pintado ni nada, es un corazón. Bueno, para variar, hoy fue la pizza redonda, pero le estaba comentando a mi esposo que quedó bella, pero bella, bella, con jamón, ají y cebolla y unas cositas por arriba que le metió. Ahora la voy a probar y ya les diré. Buen provechito si van a comer algo. Y así cerramos el vlog del domingo. Así que nada, bendiciones, mis amores. Y les voy a hacer una foto para la pantalla. Me quedó encantada. La masa la hace él, no es comprada. La masita la hace él y la estuvo haciendo redonda hoy. Especial esta, señores. Especial. Tuve que volver a hacer otro toma de video porque quedó especial, espectacular.